soy una persona nueva para ustedes. Sí, bueno, me voy a presentar. Yo soy Christopher. Soy de formación psicólogo, psicólogo educacional en tanto juvenil. El año pasado terminé mi magíster en comunicación crítica y ahora estoy estudiando mi doctorado en psicología. ¿Ya? Yo desde cuarto año del pregrado me interesé por el estudio del tema de los estudios pornográficos, principalmente a propósito de un estudio de mi tesis de pregrado que lo hice en la época de los 90, estudiando el chacotero sentimental. Para estudiar el chacotero sentimental me tuve que meter en todo lo que era la sexualidad y la pornografía. Entonces ahí llegué a un mundo muy extraño, muy entretenido, en el cual me he tratado de mantener. Si bien ahora no estoy trabajando como oficialmente una investigación oficial sobre pornografía, siempre me mantengo atento a las temáticas, siempre voy revisando y actualizándome al respecto. Yo generalmente trabajo temas de educación y temas de sexualidad, ¿ya? Para tratar de lidiar un poco, porque no puedo hacer porno en la escuela. Una vez hice un taller de BDSM en una escuela. Si alguien tiene el micrófono encendido, por favor, por ahí, por acá. Y eso, tengo un par de artículos por ahí sobre pornografía, otros están por publicarse. De hecho, no sé si se dieron cuenta que en la bibliografía, pues, que es de la sesión 3 o la sesión 4, hay un artículo que va a estar publicado en 2021, porque se ha demorado casi 4 años en salir a publicarse. Y eso. Sí, ¿quién tiene el micrófono abierto? Ya. Dicho eso, me gustaría que partiéramos. ¿Y cómo podríamos partir? Preguntándoles qué les parecieron los textos. Por ahí leí en el chat que alguien lo había encontrado muy divertido. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Qué les parecieron? Vamos, participen. ¿La gente participa? ¿Se escucha? Ya, les queremos el porno. Igual pueden hablar desde sus micrófonos si quieren en estas partes, porque la idea es que también vayamos discutiendo un poco sobre los temas. Que pueden ir abriendo micrófonos si quieren hablar. Y dentro de esa misma línea de lo que van diciendo que fue como novedoso, ¿hay alguna parte que les haya sido más compleja? Después vamos a profundizar de que yo no estoy de acuerdo con los textos, en general. Pero vamos viendo por qué. La dicotomía artístico-erótico es muy interesante. Lo vamos a ver. Ya, ¿algo más? Pueden hablar por el chat, pueden hablar por micrófono, como lo deseen. Por no como lugar. De hecho, ahí hay otra noción muy interesante que vamos a tener que trabajar, que es para desligarnos un poco de la noción del porno como imagen. No sé si alguien leyó, vieron los materiales complementarios. Me interesan principalmente dos, que eran las dos obras de arte que estaban pensadas para vidrio.
Uño. El de Foucault. ¿Alguien leyó el de Foucault? Ese también es... no sé qué. Pero muy poco. Alguien me está diciendo que no se puede conectar. La historia del ojo. Ya. Como les preguntaba, pues si alguien había visto las dos obras de arte que estaban pensadas para hoy día, que era por un lado el origen del mundo y el otro, no me acuerdo. Platoné, creo que se llamaba. Yo con la calqué. Ese, muy bien. Ese que dice la última persona que habló, ese mismo. Me interesa que hayan visto esas dos, si no las pueden ver rápidamente, son el origen del mundo un poco más conocido, un poco más clásico. Pero Platoné es más, un poquito más rebuscado. De hecho, eso lo conocí porque alguien me lo publicó una vez en comentarios. Bueno, eh, exactamente. Ya, la idea es que comencemos a pensar. ¿Ya? La idea del taller de hoy día es definir lo que es lo pornográfico. Lo pornográfico lo quiero distinguir de la pornografía para distinguirlo principalmente de aquellas formas que piensan que la pornografía es una imagen. Podemos decir que la pornografía, entonces definamos la pornografía por el momento como aquellos que conocemos como la pornografía. Es decir, videos, textos, imágenes, que hacen alusión quizás a la sexualidad de forma explícita. Sin embargo, me gustaría distinguirlo de lo pornográfico. ¿Ya? Estos dos textos que ustedes leyeron, la ceremonia del porno y el otro, los dos juntos se tensionan mutuamente. Ya, ahora sí. Ya, este es el otro. Este es el de Lizardi, La pasión erótica. La pasión erótica me gustó mucho a mí, lo leí por primera vez. Porque la parte que ustedes leyeron es básicamente una historia del concepto de pornografía. Me gustaría partir por ahí para que viéramos un poco en qué consiste esta gran historia. Y partiendo criticando al autor también. ¿Ya? El autor parte hablando de los orígenes de la pornografía, haciendo referencia a un periodo que podríamos llamar comillas prepornográfico, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, él dice efectivamente que después del liberalismo es recién en 1769 cuando se emplea el concepto propiamente tal por un autor, que es Restif de la Breton, que tiene una novela que es El pornógrafo. La novela yo la tengo, no la pude subir porque la tengo en ebook y no me dejó piratearla para subirla, pero quedémonos con esa idea por mientras. Todo lo que el autor trata de realizar antes, haciendo referencia como una prepornografía, podríamos decir, a mí me parece una perspectiva completamente errónea. ¿Por qué me parece una perspectiva errónea? Porque es una perspectiva ahistórica. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de emplear un concepto que es desde cierta época en adelante, lo trata de aplicar desde cierta época hacia atrás. ¿Ya? En cierto sentido, podemos decir que antes de la publicación de la novela de la Breton, no existe la pornografía o lo pornográfico. ¿Por qué? Porque lo pornográfico todavía no constituye un problema social, todavía no constituye una problemática sobre la cual se comienza a reflexionar sistemáticamente desde ahí en adelante. ¿Ya? En ese sentido, Lizardi lo que hace en un momento es tratar de decir, mira, la representación erótica o la representación sexual del sexo explícito tiene un rol político. Y aquí entra en un problema, si lo leemos en contraste con el otro texto, ¿ya? Que entenderíamos que la representación explícita de la sexualidad no corresponde necesariamente a una experiencia de lo
corresponde a una experiencia de lo pornográfico, y ahí entra en juego en la historia del arte. El origen del mundo, no sé si ustedes la conocen, es una pintura que representa, básicamente es casi un close-up de una vulva de una mujer. ¿Ya? Básicamente, ustedes pueden buscar, tiene mucho detalle. El texto de La ceremonia en porno tiene todo un capítulo dedicado a esa pintura. Y la pregunta sería, bueno, ¿eso es pornográfico? Cuando uno ve la maja desnuda, por ejemplo, ¿es pornográfico? Cuando uno revisa un manual de ginecología y te explican las partes de la vulva, ¿eso es pornográfico? Cuando uno ve un manual de medicina y analiza la anatomía del pene, ¿es pornográfico? Son genitales explícitos, ¿es pornográfico? Entonces deberíamos aprender a distanciarnos de esa primera noción. Exactamente. La pornografía, o lo pornográfico, tal como dice Emilio en el chat, las vamos a entender principalmente como un régimen de mirada, una determinada disposición de las cosas y una determinada forma de ver. ¿Ya? Pero aquí quiero que haya una precaución principalmente. Lo pornográfico no constituye a que existan, comillas, mentes libidinosas, mentes perversas, que miren pornográficamente a las cosas, sino que constituye una mirada epocal. ¿Ya? Eso que dice CDFTC, vamos a matizarlo un poco después, ¿ya? Pero lo voy a retomar. Ya. ¿Por qué digo que no corresponde a una mirada individual? No corresponde a que existan mentes perversas o gente que mire la cochinada por ahí, ¿ya? Sino que depende, tal como dice Emilio, del contexto y la época en la que se escribe, ¿ya? Existe otra autora que ustedes no leyeron porque corresponde a otro campo, que es Donna Haraway. Donna Haraway es bióloga y hace estudios de la ciencia y la tecnología. Dentro de su campo de estudios analiza cómo son determinados dispositivos tecnológicos los que determinan ciertas formas de ver la realidad. Por ejemplo, antes de la existencia del microscopio, era imposible entender la existencia de células. La existencia de las células depende de un régimen de mirada que está dentro de un dispositivo, y que es un dispositivo de visualización, y que instala un régimen de mirada que va a ser molecular. ¿Ya? Si alguien tiene el micrófono activado, pueden desconectar los micrófonos, por favor. ¿Ya? Foucault también lo plantea desde la existencia del panóptico. Cuando en Vigilar y Castigar Foucault habla del panóptico, habla específicamente que se instala un régimen de mirada, una forma de observar. Y cuando se instala un régimen de mirada, quiere decir que ciertas cosas comienzan a aparecer, cosas que no existían antes de aquel hecho de mirar. ¿Ya? Vamos a ver más adelante también un texto de Judith Butler, que está dentro de Deshacer el género, donde también ve cómo la sexualidad emerge dentro de estos regímenes de mirada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo digo que lo pornográfico parte con el texto de La Breton? Porque parte principalmente con la constitución de un régimen de mirada, ¿ya? El pornógrafo es una arquitectura, y eso es muy necesario que lo tengamos en consideración. El pornógrafo es una arquitectura, es un edificio que pretendía gestionar la prostitución de París en plena epidemia de sífilis. ¿Ya? Es una cosa bien parecida al panóptico, pero no se reduce al panóptico de venta, ¿ya? Entonces dispone de cierta forma de mirar, y es una forma de mirar que es epocal, quiere decir que se constituye por nuestros propios dispositivos. Había un texto que está recomendado, ahí es donde se da el ejemplo del Playboy. Exactamente, Playboy después viene a irrumpir con esta mirada pornográfica y la transforma. Eso es lo importante de Playboy. Y la va a transformar a propósito también del erotismo, una cosa muy interesante ahí. Entonces, como les decía, ya, se dispone de un edificio en el cual se comienza a gestionar la prostitución, y parte desde ahí porque desde ahí comienza a hablarse de la pornografía como una problemática social. Y ahí lo pornográfico, hay gente que dice como, si tiene nombre, tiene existencia. Ya yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero la problemática tuvo un nombre: la gestión de la prostitución. Y vamos a gestionar esta prostitución dentro de determinada forma de mirarla.
Y esa forma de mirarla se constituye como la pornografía en un momento inicial, ¿ya? Entonces, cuando uno trata de analizar el periodo antes del texto de la Bretón, como pornográfico, está cometiendo un ejercicio que es ahistórico, es decir, está paseando por el borde de la historia. Está haciendo un ejercicio que podríamos tildar hasta de etnocéntrico, de pensar que todas las culturas, en todos los tiempos, tienen las mismas categorías que nosotros, ¿ya? Y ahí de paso descartamos toda una arista de los estudios pornográficos que trata de plantear la pornografía como algo que existe desde las culturas más primitivas, pasando por los griegos, hasta la actualidad, ¿ya? Es decir, las representaciones sexuales explícitas de los griegos o de otros pueblos no constituyen pornografía, ya que en su sistema de pensamiento, en su sistema de mirada y en su régimen ético, no constituyen pornográfico, porque ni siquiera tenían ese concepto. Y la sexualidad, tal como vamos a ver después con el texto de Michel Foucault, yo les dije que este es un taller reticular que vamos a conectar siempre con las otras sesiones. La sexualidad como terreno ético parte en el siglo XVII. Antes del siglo XVII no se habla de sexualidad. De hecho, antes del siglo XVII, entre el siglo IV y el siglo XVII, sale de la carne, de la ética de la carne, ¿ya? Y antes de eso se habla de la ética de la afrodisia, principalmente en el mundo griego clásico y en el mundo greco-latino, ¿ya? Que es totalmente distinto a lo que conocemos como el terreno de la sexualidad, que emerge recién en el siglo XVII. Ya para profundizar sobre eso pueden leer la serie completa de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, desde el volumen 1 hasta el 4 salió el año pasado. Yo lo leí hace poco y claro, ahí aborda esta transición entre la ética de la carne y la ética de la sexualidad, ¿ya? Entonces, como les decía, descartamos todo un conjunto de textos. Por ejemplo, hay un texto muy clásico que es la antropología de la pornografía, que se trata de ir a pueblos, a civilizaciones antiguas, tratar de decir, miren esta Venus construida de barro, es una mujer con pechos grandes, con grandes caderas, esto es pornografía. Pero ese ejercicio, tal como ha sido gran parte de la antropología, que realmente así partió la antropología, era un ejercicio etnocéntrico. Es decir, de plantear a una civilización como la que tiene la civilización, la cultura y el culmine del desarrollo, trata de plantear sus propias categorías hacia otros. La antropología nace principalmente como un ejercicio colonialista. Entonces, leer el mundo pasado anterior a de la Bretón, con el concepto de lo pornográfico, constituye un ejercicio colonialista propiamente tal. Es decir, voy a colonizar una época con mis conceptos. Entonces voy a leer su mundo con lo que yo considero mi mundo, porque mi mundo es la avanzada del desarrollo. Y es cómo se tendría que vivir y es cómo son las cosas realmente. ¿Ya? Para evitar ese riesgo, es que yo quise que leyeran este texto en un primer lugar. Porque, de partida, genera este error de la lectura de la etapa como prepornográfica y luego pasa inmediatamente a la segunda etapa, que es propiamente tal pornográfica. Luego de esa parte yo estoy muy de acuerdo con el texto de Lizardi, pero tampoco tanto. Ya siempre uno tiene que tomar distancia de los textos y desconfiar cuando un texto le gusta mucho. Exactamente, la experiencia de lo pornográfico la podemos decir que pasa en el mundo occidental desde el siglo XVIII en adelante, desde mediados del siglo XVIII en adelante. Antes no podríamos hablar de una experiencia de lo pornográfico, ¿ya? Y dense cuenta que esta parte es muy entretenida. Como yo les decía, si bien lo pornográfico partía como una arquitectura, como una forma de generar una gestión de la prostitución, posteriormente, y de acuerdo a su uso anterior a de la Bretón, pasa a designar toda una serie de material que podría ser censurable, ¿ya? Y aquí tenemos que pensar que estamos en plena época victoriana, una época de regulación más que de prohibición. Es muy interesante, que lo van a leer también con el texto de Michel Foucault, la hipótesis represiva, ¿ya? Que en realidad la sexualidad nunca se ha reprimido. Desde el siglo XVII en adelante se ha producido excesivamente sexualidad, y es una cosa que es necesario decir. Se han regulado los espacios, los momentos y los tipos de sexualidad, más que nunca en la historia, de hecho por primera vez en la historia, ¿ya? Y comienza a aparecer toda una arista de pensamiento que va a decir, bueno, todo lo que podría ser regulable en la sexualidad lo vamos a comenzar a designar como pornográfico. Ahí se desliga un poco del uso de Respi de la Bretón para pasar hacia este uso,
con uso del material que podría llegar a ser censurable y regulable. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay una transición muy interesante en este primer paso. ¿Ya? Posteriormente a eso, pasa algo muy interesante, y ahí es donde me gustaría que hubiesen visto la pintura del origen del mundo. El origen del mundo, si no me equivoco, no cagarla. El origen del mundo de Courbet es de el 1866, ¿ya? De mediados del siglo XIX. ¿Qué nos quiere decir esto? A mediados del siglo XIX se comienzan a instalar las academias de bellas artes, ¿ya? Ahí es cuando uno empieza, no es imposible hacer la distinción entre la historia del porno y la historia del arte. Comienzan a instalarse las primeras academias de bellas artes, y el desnudo comienza a aparecer dentro de la experiencia artística. ¿Qué pasa? Que como todo lo que era, o al menos toda esta arista de lo explícito, comienza a aparecer dentro del área artística. Entonces, ¿qué se genera? Se genera una decisión muy interesante entre lo que va a ser el erotismo y entre lo que va a ser lo algo que es como superior, algo como se me olvidó el concepto ahora, tiene un concepto para ahí. Bueno, se me olvidó. Lo sublime, como una experiencia sublime. Por ejemplo, cuando uno sube un nude en blanco y negro desde una cierta perspectiva y dice, no, esto es erótico. Y esto tuvo una noción artística, la decisión entre lo erótico y lo pornográfico, para Cristóbal, que está preguntando. Cuando empiezan las academias de bellas artes, ¿ya? Esta decisión, como les decía, genera esta distinción entre lo que va a ser lo sublime de la experiencia y entre lo que va a ser propiamente tal una forma burda de la experiencia sexual, ¿ya? Ese dualismo se va a mantener durante mucho tiempo, ¿ya? Y es por eso que podemos encontrar gente que efectivamente va a decir que el origen del mundo no es pornográfico, porque apela a una experiencia sensible, algo sublime. Y así todo un conjunto de arte que comienza a proliferar desde aquella época. Y por eso es muy interesante. A propósito de esto, el origen del mundo después sí pasa a ser pornográfico porque cambia de lugar. Pasa a estar escondido en la casa de Lacan durante mucho tiempo hasta su muerte. Pero eso es otro tema. Bueno, estaba este lado que era como la área más artística, y pasa a este otro lado, que es como la experiencia más plebeya, más de cultura popular de la sexualidad, y a esa experiencia se le comienza a designar como pornográfico. Si se dan cuenta que aquí hay un juego de elitización de la experiencia sexual. Es decir, se genera la decisión entre la alta cultura y la baja cultura, que es propia del siglo XIX, del siglo XX, ¿ya? Y esta experiencia, les voy a traer otro texto que sería necesario que también leyeran a propósito de esto. Y esa experiencia, dentro de su elaboración y dentro de su ocaso, porque esa experiencia después tiene un ocaso muy rotundo, lo podrían encontrar en este texto, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, de Walter Benjamin, ¿ya? Que es el texto de arte y de estética más importante del siglo. De hecho, Emilio es todo lo contrario. Lo que hace la alta cultura, comillas, es renegar la experiencia de lo pornográfico. Se los voy a mostrar. Este es un libro que podrían leer, que es La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, de Walter Benjamin, que es el único autor de la Escuela de Frankfurt que vale la pena leer. Aunque el resto de la gente de la Escuela de Frankfurt nunca lo entendió. ¿Ya? En este texto, Walter Benjamin lo que va a hacer hablar, si lo voy a escribir. Muchas gracias, Caro. En ese texto, lo que va a hablar Walter Benjamin
es de el aura de la obra de arte. Por aura no se refiere a nada parecido a lo de Hunter x Hunter, sino que se refiere a una experiencia que genera una distancia entre la persona que observa y la obra de arte, ¿ya? La obra de arte como experiencia irreproducible, como experiencia única, y que por lo tanto al apreciarla te envuelve, ¿ya? Eso es lo que ocurre con esta distinción que comienza a generar las primeras escuelas de bellas artes, porque generan todo un ritual a propósito de la contemplación de lo que es la obra de arte. La obra de arte no habita en cualquier lugar en un momento. La obra de arte está solamente en el palacio del rey, en el palacio de la burguesía, y después pasa al museo, ¿ya? Y es plenamente necesario tener en consideración eso, porque lo que genera a la larga es un ritual, un completo ritual que envuelve a las personas. Tú en el museo no puedes hablar, tienes que estar dentro de un acto ceremonioso, tienes que contemplar la obra, observarla detenidamente, en silencio, tener una distancia, no la puedes tocar. Hay todo un conjunto de actos rituales que envuelven la obra de arte, ¿ya? Eso es lo que va a diferenciar entonces a lo que es esta experiencia sublime de lo que es la experiencia mucho más pueril que va a ser la pornografía. Exactamente. Posteriormente a esto, se genera como les decía, esta decisión entre lo erótico y lo pornográfico que va a durar hasta mediados del siglo XX, hasta alrededor de 1950, es decir, ayer históricamente, ¿ya? A ver, a ver, a eso voy a pasar actualmente, con la edición actual, ¿ya? Alrededor de 1950 comienza el ocaso rotundo de la experiencia erótica. De hecho, podríamos hablar que por el cual yo marcaría el ocaso de la experiencia erótica es con otro texto. Les voy a leer. Esto también lo pueden encontrar en internet. Gran parte de mis textos están en internet porque los mando a imprimir. O sea, nada acá es original. Es con este texto, que es El erotismo de George Bataille. ¿Ya? No, la coña de Eros es un patraña. ¿Ya? Sí, esa... Este texto es escrito en 1957. Bataille es, a mi parecer, el último erótico, el último autor erótico. Porque la era del erotismo tiene toda una plataforma. Hay una autora que también la tengo. Perdón. Que si me interesa profundizar sobre lo que fue el erotismo, yo le recomendaría a esta. El erotismo de Lou Andrea Salomé. ¿Ya? Es una autora muy interesante porque ella influenció el pensamiento de Nietzsche, ¿ya? Era conocida de Nietzsche y hay muchas autoras desde el feminismo que la retoman, ¿ya? Principalmente Teresa de Lauretis. Bueno, como les decía, toda esta experiencia de lo erótico duró hasta mediados del siglo XX, donde se fractura rotundamente. Y ahí es necesario. Les voy a escribir en el chat. Vale. Ya. Voy a volver sobre Walter Benjamin. ¿Por qué? Porque por algo se llama la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En cierto momento, las obras de arte comienzan a ser reproducibles, principalmente desde la fotografía y después desde la imprenta, ¿ya? ¿Y qué ocurre cuando las obras de arte comienzan a ser reproducibles? Pierden su aura. ¿Por qué pierden su aura? No porque bajen de calidad, aunque sí lo hacen, ¿ya? Sino porque se vuelven, entre comillas, democráticas. Es decir, ya no está encerrada en el palacio del burgués, ya no está encerrada en el palacio del rey, ya no está encerrada en el museo, sino que desde que se puede reproducir, desde que se puede imprimir y fotografiar, la obra de arte
vas a poder estar y habitar cualquier lugar y cualquiera puede llegar a tener acceso a la obra de arte e incluso intervenir sobre ella, es decir, la profana. ¿Ya? Es decir, todo el ritual que constituía la experiencia de lo sublime se fractura rotundamente. ¿Ya? Y por eso el texto de Walter Benjamin va a comenzar a hablar de que efectivamente con la reproductibilidad técnica se genera una experiencia de democratización del arte y por lo tanto una brecha sobre la cual poder hacer una experiencia revolucionaria. Sin embargo, y aquí hay que hacer un contrapunto porque es importante la lectura de Walter Benjamin, la lectura de Walter Benjamin no puede quedar solamente en esa experiencia como optimista y democrática de lo que es la ruptura del aura, sino que el aura es una de sus vías de escape, la ruptura del aura es una de sus vías de escape hacia una experiencia mucho más democrática y lo que va a llamar la verdadera revolución. Sin embargo, también es la vía de entrada hacia el fascismo. ¿Ya? Y eso es muy interesante la lectura de Walter Benjamin porque escribe este texto mientras está escapando de los nazis. ¿Ya? Y eso es lo que no entendió Adorno y Horkheimer cuando escriben la dialéctica de la ilustración. Porque piensan que Walter Benjamin decía, bueno, la tecnología es la cumbia, sigamos para allá. Y no, Walter Benjamin decía, no, genera una ruptura que es sumamente interesante, pero que nos puede abrir paso tanto a la democratización y la revolución como al fascismo. ¿Y cómo se vuelca sobre el fascismo? Cuando rompiendo el aura de la obra del arte, es necesario darse cuenta que muchas veces esa aura se puede modificar y trasladar hacia una experiencia del pueblo. Es decir, cuando la reproductibilidad técnica se vuelca sobre la conversión del pueblo como obra de arte completa. ¿Ya? Y ahí uno podría analizar, si a ustedes les interesa, revisar los documentales sobre la propaganda nazi, de cómo mostraban al pueblo tremendamente, a partir de ahora, de reproductibilidad técnica, con los logos por todos lados. ¿Y qué pasa cuando se vuelca el aura sobre el pueblo? Se vuelca como máquina de muerte. ¿Ya? Es muy interesante el final de la lectura de Walter Benjamin, doy un pequeño paréntesis, porque Walter Benjamin nos dice que efectivamente bueno, sí, Carlos, gran conocido. Carlosa fue mi profesor de tesis, de magíster, conocido caballero. En el último apartado de la obra de arte de la época de reproductibilidad técnica se llama la estética de la guerra, que es cuando se quiebra la obra pero se vuelca sobre la estética de la guerra, ¿ya? Y se vuelca sobre el pueblo como máquina de muerte. O sea, en vez de desplegar y romper con todas las cosas, se despliega sobre el cuerpo asesinando. ¿Ya? Y aquí una cosa muy interesante, que dice que, claro, el pueblo tiene una meta, que esa meta, es decir, que las masas tienen el derecho a transformar las relaciones de propiedad. Lo que hace el quiebre del aura es la transformación de las relaciones de propiedad, porque al quebrar el ritual sobre el arte, lo vuelve susceptible de ser profanado y de ser modificado por cada uno de nosotros, lo que uno podría hacer en la experiencia del collage, o la experiencia de editar video, hacer un meme, hacer un sticker, ¿ya? Es decir, aquí no hay propiedad privada, aquí no hay derecho de autor, yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer un collage, ¿ya? Sin embargo, no es solamente una experiencia de democratización absoluta, sino que también se puede volcar sobre el fascismo, es decir, sobre una vuelta a los derechos de autor. Por ejemplo, cuando hay persecución a propósito de, por ejemplo en YouTube, cuando hay persecución a propósito de que utilizas una canción que no te corresponde, te multan, te penalizan, te censuran. ¿Se dan cuenta de esa distinción que hay? O sea, hay una avanzada que trata de replegarse sobre sí mismo, y en ese replegarse sobre sí mismo para mantener el aura, se vuelve fácil. Una experiencia muy interesante. ¿Ya? ¿Qué pasa con lo pornográfico? Efectivamente, esta distinción entre la alta y la baja cultura de la obra de arte tiene un momento de irrupción cuando aparece la fotografía, cuando aparece la cámara. ¿Ya? Es decir, ya no es solamente la novela erótica. ¿Qué pasa cuando yo la novela erótica la puedo modificar y le puedo hacer cualquier cosa con ella? Porque tengo una máquina de escribir en mi casa y porque eso lo puedo imprimir en masa dentro del mercado editorial. ¿Qué pasa cuando Exactamente, y cuicos gonna quick, el derecho a imagen de los cuicos. Exactamente, es volver sobre esa experiencia aurética de sí mismo. Y no me extraña que ellos demanden de eso.
Como les decía, se quiebra esta experiencia de la obra de arte y se quiebra, de ahí es necesario que ustedes puedan revisar el texto de Polvo de Preciado sobre Playboy. ¿Por qué se quiebra sobre Playboy? Y es muy interesante porque Playboy es mucho antes que la industria pornográfica más mainstream, con Deep Track y de ahí en adelante. Lo más importante de la experiencia de Playboy es que Playboy parte como una revista de arquitectura. Sí, sí. A ver si Cristóbal, si podrías profundizar sobre lo que estás diciendo para ver bien. Conche su madre, no se estaba grabando la clase. No se estaba grabando, perdón. Esto va a ser toda la explicación. Oh, Cristóbal se las mandó. Cristóbal después la voy a compartir, sería ideal. Ya, Cristóbal, después te voy a pedir la grabación entonces. Si podría ser tan amable, gracias. Me encanta esta gente que prevé estas cosas. Yo donde cambié de pantalla se me cerró la aplicación, porque una aplicación supuestamente para juegos desde el computador. Pero a la verga, yo no uso juegos. Ya, como les decía, ¿qué pasa? Cuando empieza Playboy, efectivamente comienza a ser una casa de mujeres que no posee cocina. Pero incluso antes de la mansión Playboy, ya Playboy parte como una revista que estaba destinada a generar el departamento del soltero, de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí, no sé si han visto, pero es una cosa clásica en la sitcom gringas, así del soltero que tiene su departamento, que vive con, no sé, desde Friends en adelante. ¿Ya? Toda serie gringa tiene el departamento de soltero, donde tú llegas y después de eso, después de muchos años, tú llegas a los suburbios y te instalas en tu casa. Playboy está destinada tanto a la población joven, a la población que quiere vivir en el centro de la ciudad, que quiere salir de fiesta, que quiere ligar con mujeres. En el mundo social está ahí me pilla, creo que podría ser algo interesante de indagar. Aunque no creo, porque ahí está el mundo socialista, en la bolsa había toda una experiencia que igual pasaba ciertamente por la obra de arte completa del pueblo. Habría que analizarlo. Ya, a ver, Cami profundiza. Camille. Es interesante. Si ustedes quieren traer cosas así como esto, me gusta mucho. No he visto la película, voy a tener que verla. Particularmente, cuando hablamos de estas cosas, hablamos principalmente del mundo occidental. Porque propiamente hablamos del mundo occidental, y aquí me voy a hacer esto en la introducción. Ya, hay dos preguntas muy interesantes. Voy a abordar sobre lo que dice Karen y lo que dice Cristóbal, que se me olvidó hacer la introducción principalmente. Primero, cuando uno hace estudios de lo pornográfico, que también los vamos a ver la siguiente semana, uno lo hace no para analizar lo que no es aceptado, sino que principalmente para analizar lo que es aceptado y dentro de determinado mundo. Por lo tanto, nos vamos a volcar sobre la forma en que Occidente ha establecido un régimen de mirada que podemos llamar lo pornográfico. Eso deja de lado, de aquí una cosa que mucha gente me pidió, que yo les hablara sobre disidencias. Y lamentablemente yo no les voy a hablar de disidencias porque lo pornográfico lo que nos permite analizar es específicamente lo heterosexual. Porque las disidencias han sido muy estudiadas como objetos fetiches de la gente y han sido patologizadas dentro de ese estudio y muchos colectivos de disidencias ya están aburridos de eso. Entonces es necesario volcarse sobre lo que es normal. Y lo que es normal dentro de estos mundos es Occidente, lo humano y lo heterosexual. Y la experiencia de los pornográficos nos permite definir aquello.
Y desde lo postpornográfico, efectivamente, se podría hacer un estudio de la disidencia, de los mecanismos de resistencia de la disidencia. Yo me preguntaría de qué disidencia. Porque no sé si ustedes han visto postpornografía, que eso también lo podemos ver la siguiente semana más detenidamente. Pero yo antes de entrar en la universidad no entendía la postpornografía. Yo le muestro postpornografía a mi hermano chico, tampoco la va a entender. Porque la postpornografía es una experiencia de élite en Chile. Y hay que asumir. Y que no calienta nada. Yo dudaría desde cuándo la postpornografía fue reciente. Por eso primero tengo que preguntarnos una experiencia de élite. Quien logra entender la postpornografía es porque logra entender sus referentes. Es porque logra entender, por ejemplo, que en el film Ideología, la eyaculación sobre la cara de Allende tiene cierto significado. O cuando que entiende que hay otro film pornográfico que es de meterse una Barbie dentro de la vagina. Cuando tiene que entender toda la historia de la Barbie, uno tiene que entender qué significa aquello y hacer toda una abstracción sumamente compleja y complicada. Y entendemos que en Chile, por nuestro sistema educativo, ni la mitad de la población puede acceder a eso. Entonces, ¿la postpornografía es efectivamente disidente? ¿O es una hegemonía intelectual de disidencia? Y eso es algo que hay que preguntarse, para no vanagloriarla. Ya, no estamos mezclando temas. Vamos a centrarnos. Lo pornográfico, como ya les decía, efectivamente, para centrarnos sobre esa propósito de la pregunta de Diego, con Playboy se rompe, y lo pornográfico en realidad siempre fue como lo banal, siempre fue lo distinto a lo artístico, lo distinto a la élite. Ya Susan Sontag en un momento dice que efectivamente lo erótico es el porno de los cuicos, o de los ricos, o de la burguesía, para traducirlo. ¿Ya? Y efectivamente porque la pornografía siempre fue algo visto de masas, un espectáculo de masas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Con Playboy esa distinción se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque dentro de la arquitectura Playboy se trata de instalar un nuevo dispositivo de mirada. Y ahí es donde nos tenemos que ir al otro texto. ¿Ya? ¿Qué pasa con el porno como un lugar? O con la ceremonia del porno en general. La definición que dan Andrés y Javier, ya, en este texto, tiene que ver con una definición que está dentro del sistema jurídico estadounidense. Ya, que cuando el juez de la Suprema Corte dice, no sé lo que es porno, pero lo distingo cuando lo veo. El ocaso de esta distinción entre la experiencia sublime y la experiencia banal está en esta obra de arte que me compartían, que Etan Donés, ¿ya? Búsquenla. Cuando la vean se van a dar cuenta, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué se rompe en Playboy? Playboy parte de una revista de arquitectura que trata de generar todo un nuevo espacio doméstico. Playboy parte como una revista de arquitectura y por eso es necesario, porque genera una distinción entre los espacios. Hasta el momento existía clásicamente una distinción entre lo público y lo privado, que es propio también del siglo XVII. ¿Ya? Playboy lo que hace es transformar toda la casa. ¿Ya? Tenemos entendido que desde principios del siglo XX a la casa se introduce el televisor. Lo que hace Playboy es mantener el televisor, pero introducir la cámara dentro de la casa. ¿Ya? Entonces tenemos que partir con el departamento soltero. Playboy parte como una propuesta arquitectónica. Y una propuesta arquitectónica basada en todo un ejercicio y una serie de disposición de dispositivos dentro de la casa para generar el mayor flujo de placer. ¿Ya? Si no se entiende me van diciendo, porque como que he dado varios idas y vueltas para cachar bien, si se está entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Playboy, al instalar una serie de dispositivos dentro de la casa, culmina, y dentro de sus primeros 10 años, en la mansión Playboy. ¿Ya? Y que la mansión Playboy también es una propuesta arquitectónica. Y es la propuesta arquitectónica de la casa transparente, de la casa que es mediática, de la casa que se puede ver desde cualquier lugar. ¿Ya? La distinción clásica entre el espacio público y el espacio privado se rompe, se fractura rotundamente y se fractura desde ahí en adelante hasta nuestros días. Es decir, al introducir la cámara dentro de la casa, ¿qué es público y qué es privado? Sino que también podríamos comenzar a hablar de un espectáculo de lo íntimo. ¿Ya? ¿Y por qué Etan Donés nos habla de eso?
Coquetándoles nos habla de un régimen de mirada que comienza a mirar por la cerradura, que comienza a mirar por el cerrojo de la casa, y eso se grafica clásicamente en las imágenes de las primeras pin-ups de Playboy, que corresponden a una mirada de la mujer en su espacio doméstico, pero que justo, no sé, la escoba le levantó la falda y se le ve el poto. ¿Y de dónde está mirando el observador supuestamente esa experiencia? Está mirando desde el hoyo que está dentro de la pared. Es una invasión, es una espectacularización del espacio doméstico. Y eso es lo más importante que comienza a afectar la experiencia pornográfica desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el porno, que se basaba en un momento en esta distinción entre lo público y lo privado, que está aquí en Barbie Montes, ¿ya? En un momento que es algo que Barbie Montes no analiza, y es que cuando se fractura la noción entre lo público y lo privado, ¿ya? Hay una autora que habla de extimidad para hacer referencia a este proceso, ¿ya? Como lo exterior íntimo, extimidad. ¿Ya? Es de apellido Cilia. Y como seguía con esto, al fracturarse ese espacio, el porno, o la experiencia de lo pornográfico, y el régimen de mirada que se instala, eso es lo más importante, el régimen de mirada que se instala es la mirada de quien observa el espacio íntimo de la persona. Exactamente, y al hacer una mansión transparente, al comenzar con los primeros reality shows, ¿ya? Dense cuenta de cómo se habita el mundo actual a partir de la espectacularización de la intimidad, de hacer de la intimidad un espectáculo. Desde Playboy en adelante, eso se vuelve un espectáculo y se vuelve una experiencia comercial y mercantil. Claro, el capitalismo se vuelca sobre lo íntimo y comienzan a aparecer los talk shows, ¿ya? Las historias de Instagram, los reality shows, y comienza a aparecer toda una serie de programas. Hay un texto que les puedo recomendar al respecto, que es de un italiano, de un filósofo italiano que se llama Franco Berardi, ya que está dentro del libro Generación Post-Alfa, ¿ya? Dentro de ese libro existe un capítulo que se llama Las patologías de la hiperexpresividad, que va a hablar de este giro y de esta también transformación de los espacios públicos y los espacios privados. Ya podríamos hablar también dentro de esto como Tinder, las historias de Instagram, Snapchat, Facebook, y una Fotolog también fue en su momento una de estas primeras experiencias que llegó más a nosotros. Porque también hay una serie de transformaciones después, porque hay que entender que esta experiencia de quiebre entre lo público y lo privado también parte por una serie de recursos, y una serie de recursos que en un momento estaban muy concentrados sobre los programas de televisión y sobre quienes podían pagar una cámara. Actualmente todos podemos pagar una cámara, bueno, no todos, pero mucha gente tiene acceso y prioriza el acceso a cámaras y el acceso a otras cosas. Sí, ese mismo, el texto de Bifo. Franco Berardi también es Bifo, ese es su apodo. Ya. Entonces, como les decía, eso es lo que realiza Playboy, y por eso Playboy es muy interesante, porque genera este vuelco por primera vez. ¿Ya? Y si bien en ese momento solamente Playboy podría tener, o no solamente Playboy, pero solamente una cadena de televisión podía tener acceso a la cámara que iba a grabar lo íntimo, actualmente todos tenemos, no todos, pero la gente prioriza tener estas cosas que tener muchas veces otros servicios. ¿Ya? Entonces todos tenemos este espacio a publicar nuestra intimidad. Y esa experiencia de lograr observar lo íntimo es lo que constituye lo pornográfico propiamente tal. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en las prácticas de consumo de pornografía, de la pornografía de las personas. Sí, pues Playboy igual tiene un cierto rol político y... De hecho, Playboy juega mucho con la distinción entre homosexual y heterosexual de su época. Por ejemplo, hay muchos memes, que yo los tengo en este momento, hay mucha gente en realidad que lo declara así, que cuando está consumiendo pornografía, que está consumiendo algún video de corte sexual explícito, no lo ve a no ser que tenga una contextualización, una pequeña trama anterior que lo haga pasar a la experiencia de lo pornográfico, es decir, que está mirando un espacio íntimo. Y podemos ver los títulos de los videos de corte sexual explícito, y como ellos también parten
desde esa noción. Es decir, estos videos así como, no sé, mamás, madrastra se coge al hijo, te dan una breve introducción en el cual construye una puerta de entrada a un mundo de lo íntimo, ¿ya? Y hay que notar también los fetiches que están en una... ¿ah? Sí, pasamos viendo pornografía cuando estamos en Instagram. Es muy interesante, por eso está como dice Bernie Monte, es interesante saberse sujeto susceptible de lo porno. Exactamente. Una imagen, una historia que Facebook se podría considerar dentro de lo pornográfico, pero no dentro de la pornografía. Y por eso es importante esa distinción. ¿Y dónde se ve más esta distinción? En el consumo de Occidente a propósito de un producto de Oriente. Para quien quería hablar de esto un poco, donde más se puede ver esto es en el hentai. ¿Ya? ¿Por qué? El hentai te genera toda una introducción de la situación, ¿ya? Todo un espacio de... Y el hentai hay que asumirlo también dentro de su género, que es como una experiencia al hacer dibujos, al hacer animación. El furry y el hentai, al ser una animación, te permite una experiencia de entrar a lo íntimo, ¿ya? Dense cuenta de los típicos hentai del niño que está en su casa, te contextualiza toda una serie de acciones dentro de un encuadre, y dentro de ese encuadre ocurre la experiencia sexual. ¿Pero qué pasa con esa sexualidad? Ese sexo explícito supuestamente está censurado. Y aún así se a mucha gente. De hecho, el hentai es la categoría de pornografía más vista en Chile. Y no hay genitales explícitos. Y eso, yo diría que el consumo de Occidente, de lo que es hentai, genera esta experiencia de lo pornográfico, o es donde se ve más fuertemente. Porque no necesariamente hay genitales explícitos, porque hay que considerar que gran parte del hentai que llega está pasado por el aparato de censura de Japón, ¿ya? Porque en Japón no pueden mostrar genitales explícitos. Exactamente. Ahí sería necesario entender que Edipo es real, pero Edipo es una producción. O sea, como diría Deleuze y Guattari en el anti-Edipo. De forma simple, podrías decir la diferencia entonces entre lo pornográfico y la pornografía. La pornografía sería como el nombre que se le ha llamado en el mundo contemporáneo a la producción de novelas, imágenes, videos de sexo explícito, mientras que lo pornográfico constituiría el régimen de mirada que parte a mediados del siglo XX, o sea que no parte, pero que se transforma rotundamente a mediados del siglo XX y que dispone los cuerpos para una observación de lo íntimo a través de una experiencia placentera. Básicamente eso sería lo pornográfico, en términos simples. Ya nos va quedando poco tiempo del taller. Entonces, como les decía, si lo pornográfico constituye este régimen de mirada, es decir, una determinada forma de observación sobre algo que es íntimo, ¿ya? Cuando uno rompe la barrera de la intimidad de la otra persona y la puede observar, y que eso genera placer. Y podemos ver entonces, por ejemplo, cómo esto se da en la experiencia también del acosador, ¿ya? Y les dije que uno con esto podría comenzar a analizar lo que sería como lo normal, la heterosexualidad, el mundo del occidente. Bueno, podemos analizar al acosador desde esta experiencia. El acosador como aquel que trata de romper sobre la intimidad de la otra persona y generar una reacción que le produce un placer. Exactamente, es trabajar con las imaginaciones y las imaginaciones de los individuos. Es tomar eso y tratar de volverlo sobre un mercado. ¿Ya? Eso constituye lo pornográfico. Y como les decía en un momento, esta experiencia de la visualidad no corresponde a un agente individual, sino a un agente epocal, es de época. Nuestra época está marcada por el consumo de una forma, o sea, por una forma de producción, por una forma de disposición de los cuerpos que es pornográfica, ya que es la transparencia absoluta. A la gente que le gusta Han podría decir que, claro, está esto de la transparencia, la sociedad de la transparencia, pero esto viene de mucho antes de lo que decía Han y no solamente está susceptible a las redes digitales, sino que está susceptible en la experiencia de mirar por el cerrojo de la puerta. No depende del internet.
y está por fuera del internet y lo sobrepasa. La distinción entre lo erótico y lo porno se quiebra con Playboy. Porque Playboy se trata de plantear también como una obra de arte, pero en un momento la quiebra. Cuando quiebra la diferencia entre lo público y lo privado, también quiebra la diferencia entre la alta y la baja cultura. Playboy pasa a ser una cultura intermedia. A lo erótico es cualquier contratación. Como dice Camila, la idea de placer es un momento subjetivo, y por eso, a lo que voy es lo siguiente. No hay que entender, y esto lo voy a plantear como un tema de contextualización también, estamos trabajando desde una perspectiva que es sumamente Foucaultiana, es decir, que el sujeto no antecede a la época que lo constituye como sujeto. ¿Ya? Y por eso pues la última clase es porno y sí mismo. ¿Ya? ¿En qué voy con esto? Con que uno se subjetiva y sus aparatos y sus máquinas deseantes, y el placer que se va a generar dentro de este régimen, de lo que vamos a entender como placentero, está marcado por las ciertas directrices con las cuales uno se identifica o no. Sí, en realidad la problemática que tiene este taller es que debería haber partido por muchos otros lados, porque también lo vamos a ir viendo en otras clases. Entonces pues, por eso la idea es que es un taller particular, que vamos a ir y volver sobre estas cosas. Exactamente, es muy fácil irse por las ramas. Ay, ya, como les decía, entonces, el sujeto se subjetiva, por llamarlo de cierta forma, que es lo último que vamos a ver, porque se identifica con ciertos patrones de sexualidad que están dentro de una época. Tú no te puedes identificar con algo que no es de tu época y que algo que no... Porque tenemos que pensar que una época marca qué es lo conocible, lo conocido, lo que puede ser visto y lo que no puede ser visto. ¿Ya? Y en ese espacio es posible que alguien se identifique con algo que no corresponda a su época, con algo que no corresponda a su contexto. A lo que es posible de conocer dentro de esto, por ejemplo, Grecia clásica, cuando teníamos solamente el conocimiento de lo que era más que nada visible y un poquito de anatomía ahí, y teníamos una teoría de los humores, ¿era posible pensarnos como sujetos que teníamos intercambios químicos dentro del cuerpo? Si eso no estaba dentro de la experiencia estética que tenía la Grecia clásica. Y ese es el punto. Cristóbal tiene una pregunta. Ya, ahora entendí. Exactamente, y eso es lo que determina una experiencia estética. Para este curso, para esta sesión estaba un texto de Rancière que se llama El reparto de lo sensible. Y hay que entender que en la Arjé, es decir, en la distribución de lo que es el mundo, ya existe un reparto de lo sensible. Es decir, quienes hayan leído más sobre historia de la ciencia pueden entender de esto, que es cuando se establece un periodo de ciencia normal, un periodo de determinada forma de conocerse, se distribuye un espectro de visibilidad. Lo que está fuera de eso es lo invisible y es lo que no se puede conocer. En una sociedad hay un reparto de lo sensible, hay una repartición de qué es la experiencia estética de esa sociedad. Lo que está por fuera de eso corresponde a lo otro, que es lo que podríamos identificar generalmente como hace nuestra sociedad occidental con la barbarie, el oriente, ¿ya? Foucault tiene un texto en Las palabras y las cosas. Foucault parte citando a Borges en el, ¿cómo se llama el texto? El idioma de John Wilkins, una cosa así, en donde cita una enciclopedia oriental, en la cual hay una taxonomía de animales que Foucault después dice, bueno, si uno lee esta taxonomía, la detalla, si uno lee esta taxonomía provoca risa, porque es lo exótico, porque es lo que está por fuera de nuestro pensamiento. ¿Ya? En ese sentido tenemos que nuevamente volver. La experiencia de lo pornográfico determina, más que determina, encuadra nuestra experiencia a propósito de nuestras formas de placer. Ya, tal como hay gente que dice, no, la sexualidad hay que deconstruirla y todas esas cosas. Hay que entender que nuestra sexualidad y gran parte de lo que es nuestra experiencia de nosotros mismos
corresponde particularmente a la forma en la cual nos entendemos a propósito de esta forma de mirar. Y por algo disfrutamos tanto mirando historias o ahora mirando TikTok, a propósito que estamos todos en cuarentena, o no. Por eso lo que vemos muchos en cuarentena, muchos afortunados que estamos en cuarentena. Como les dije, que dice del hecho de enviar nubes o packs. No sé si les ha pasado que les ha llegado un pack, un nube que no les gusta, que no les calienta. Muchas veces no lo he pedido y llega, sobre todo cuando no está en Grindr. O a las mujeres les suele pasar mucho más. Sí. En este caso, la desnudez propiamente tal, ¿te calienta? Pues el padre dentro de esa desnudez. Ya, exactamente como dice Rocío, la diferencia entre pretender y pretender es que no hay una intencionalidad detrás de lo pornográfico y hay que sacarse esa idea. ¿Ya? Es decir, no es que yo tenga una imagen y digo, ya, esto le va a calentar a todo el mundo y se lo voy a mandar a todo el mundo. Si yo se la mando a todo el mundo, a pesar de mi intención, puede no calentar. Yo puedo sacarme una foto de la cara y hay gente que yo sé que probablemente en redes sociales puede llegar hasta masturbar con esa foto. Lo que está por fuera de mi intención al momento de producir esa imagen. De los pies, por ejemplo, también pasa harto. ¿Ya? Esa es la idea, es decir, lo pornográfico no está en la imagen, no está en la intención tampoco del productor de la imagen, tampoco está en el texto ni en la intención del productor del texto. Hay mucho que uno podría leer a propósito de lo que es la distribución de los regímenes de mirada. Está desde... ¿cómo se llama? No lo voy a buscar. A ver, no entendí, Camila, tu pregunta. Lo erótico es una distinción que emerge desde el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y que trata de revestir de aura a la experiencia para distanciarla. ¿Ya? Es necesario tener en cuenta eso. Dense cuenta cuando uno sube una foto en blanco y negro. ¿Por qué uno la sube en blanco y negro? Uno, por ejemplo, cuando quiere subirla a Instagram y dice, no, esto es. Y es sugestivo. Es para tratar también, bueno, por una cosa de desigualdad social, para tratar de evitar que no, así como así, muchos lo hemos hecho, y también para revestirlo y separarlo. ¿Pero qué pasa? La gente igual se toca con eso. Y en ese sentido, la distinción entre lo erótico, propiamente tal, y lo pornográfico en la actualidad no es tan relevante. ¿Ya? Y mucha gente trata de revitalizar lo erótico como una experiencia que podría ser así como incluso más deseable, porque sería como más pura, fuera de todo el capitalismo, pero en realidad no. ¿Ya? Depende de la ritualización que se realiza sobre esa imagen. Yo todavía puedo ver obras de arte con desnudos en el museo. ¿Ya? Y eso la va a revestir de una experiencia ritual en la cual se encuadra. Es necesario tener eso. Es el encuadre de la situación. Por eso el porno es un lugar. Y por eso el porno no es una imagen. Exactamente, lo porno no tiene que ver con la intención, ¿ya? Y por eso es que, no sé, otro ejemplo más que podría decirse a propósito de esto. Muchas personas que consumen pornografía para masturbarse, luego de masturbarse a ver el mismo clip, el mismo video que estaban viendo para poder masturbarse, después lo encuentran totalmente grosero y grotesco. Es una experiencia muy común. ¿Ya? Y ahí está dándose cuenta de cómo la misma imagen, incluso en dos momentos distintos temporales, juega un rol completamente diferente, de acuerdo a la ceremonia que se estableció al respecto de la relación conmigo y la imagen. Ya pasa principalmente en una sociedad muy cógena como la de nosotros. ¿Se entiende esta distinción?
que está por fuera de la intencionalidad, que corresponde a una experiencia de ver hacia lo íntimo. Sería sumamente interesante también cuando podríamos destacar que la gente valora mucho más, por ejemplo, el porno amateur. ¿Por qué el porno amateur despierta tanto interés? No será observar la propia relación en su contexto de realización, llegar hasta lo más íntimo de la pareja. Y eso es lo que yo quería cuadrar como lo pornográfico distinto de la pornografía. ¿Ya? En ese sentido, y aquí ya para ir cerrando ya, porque nos quedan como 15 minutos máximo, sería interesante que repasaran un texto que yo les dejé, que es el... Sí, es necesario entender la noción de ritual y ceremonia. No todo contenido mediático es pornográfico, ¿eh? Ojo, yo puedo estar, no sé, puedo ser un lector de noticias, ser sumamente mediático, pero la noticia no es pornográfico, sino que es cuando yo hago de eso, yo hago de la intimidad un espectáculo. No sé si entiendes esa distinción. Esto es plenamente pornográfico. Miren, esta es mi pieza. Esta es una parte de mi pieza. Ustedes tienen acceso a mi pizarra personal. Que estemos trabajando, de hecho, la cuarentena, lo que va a generar y lo que ha generado es una explosión de lo pornográfico. La cantidad de contenido que está produciendo la gente desde sus propios hogares tratando de mostrar su vida es lo más pornográfico que hay en el mundo. Exactamente, también Concha Roulette también llevó a otro punto. Ya éramos pornográficos hace rato, la cuarentena lo volvió más explícito, ¿eh? El unboxing también, grabar tu experiencia mientras recibes algo. Y hay gente que es necesario también distinguirlo, cuando ustedes lean a Fulvio Preciado, un texto yo aquí en el Porno Poder, ella va, o él, a lo mismo, incluso para él le da lo mismo como le digan. En la experiencia del Porno Poder va a definir que lo pornográfico es el paradigma cultural. ¿Por qué? Bueno, otro texto acá. ¿Por qué dice que lo pornográfico constituye un paradigma cultural? No porque sea lo que más existe en la cultura, sino porque la cultura trata de parecerse lo más posible a lo pornográfico. Ya, no es que todo sea pornográfico, sino que es el paradigma y es la vara por la cual la cultura se comienza a medir a sí misma. ¿Qué contenido se puede publicar si no propios de la propia experiencia vital? Es necesario entender que esto es lo que yo le estoy hablando casi como periodos concretos, ya después pasó esto, después viene esto otro. No quiere decir que esto sea un progreso lineal ni un progreso de avanzada en lo cual la distinción entre público y privado se haya roto y ya no exista más. Se fractura, y se fractura rotundamente, porque sobre ella se superpone otra distinción de los espacios. ¿Ya? La distinción público y privado todavía existe, pero sobre ella también se superpone otra distinción y genera una indistinción entre lo público y lo privado, que es la posibilidad de volver mediático lo íntimo. ¿Dónde podemos entender esto? Y es que la propia experiencia de lo íntimo, hay un texto que tengo acá arriba, no, que estas ya son las fotocopias más antiguas que tengo. El espacio biográfico de Leonora Arfuch hace una genealogía a propósito de lo que es la intimidad y lo que es la intimidad dentro del espacio del siglo XIX y siglo XX, ¿ya? Que dice ahí que efectivamente la intimidad no siempre ha existido. Eso que llamamos yo, eso que llamamos nosotros, este espacio íntimo, no siempre ha existido. En el mundo medieval no existía, ¿ya? ¿Y dónde lo podemos encontrar?
Hay una serie de movimientos muy interesantes. Cuando se genera la reglamentación de las sexualidades desde el siglo XVII en adelante, una de las primeras distribuciones del espacio que se hizo fue la producción de la intimidad, y la producción de la intimidad del matrimonio. Desde el siglo XVII se vuelve común y regular la existencia de la alcoba parental, la pieza de los padres. Antes de eso no existía esa distinción, todos dormían en el mismo lado, ¿ya? La distinción de la alcoba parental tiene que ver con un espacio de regulación de la sexualidad, pero que también genera un espacio que podemos llamar íntimo, ¿ya? Y asimismo, durante esa misma época comienzan a escribirse los primeros diarios de vida y las primeras cartas hablando de sí mismo, ¿ya? Leonard Fuchs termina concluyendo en ese breve apartado, les puedo decir cuál es. Yo creo que este lo tengo escaneado porque parece que no está en internet. Bueno, por ahí está. Leonard Fuchs llega a la conclusión en ese apartado de que para que exista lo íntimo tiene que ser publicado hacia alguien. Cuando leamos también a Judith Butler se van a dar cuenta de aquello, de cómo en la confesión católica también, que es otra de las cosas que comienza a pasar, porque también hay una distribución, como les decía, epocal, que tiende a esto, cuando se establece la confesión como un dogma del catolicismo, exactamente el poder pastoral, comienza todo un proceso de hablar de sí mismo y de lo íntimo. Y Judith Butler va a decir, cuando leamos ese texto, que es la tercera, si no me equivoco, la última, en el cual yo creo como un resto performativo del acto de la confesión la intimidad. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que en un momento, para la existencia de lo íntimo, era necesaria la existencia de lo público. ¿Ya? Que generar esa distinción y decir a la gente en lo público que existía lo íntimo generaba esta distinción. ¿Qué pasa? Que ese mismo proceso, el clásico del siglo XIX y siglo XX, se fractura y hay ciertas miradas que entran en disputa, porque podríamos hablar de gente que dice que, claro, eso ya no existe, se borró completamente. Hay otros que dicen que la dinámica entre lo público y lo privado se volvió mucho más extrema, es decir, si siempre para que existiera lo íntimo, esa intimidad debía ser pública, el diario de vida, ir al psicólogo, ir al cura, que es básicamente lo mismo, ¿ya? Se volvió más extrema y hay una compulsión por publicar mucho más la intimidad. Hay otros que decimos que efectivamente corresponden a niveles distintos, ya que a esta distinción clásica se le superpone ahora la posibilidad de fracturarla, ¿ya? Y en ese sentido, lo pornográfico constituiría a esto que está por sobre, no sé si está por sobre o por debajo, pero están superpuestos, ¿ya? No es que la existencia de una deje de lado la existencia de la otra. Porque, por ejemplo, para volver pública y volver espectacular mi intimidad, tengo que asumir que existe una intimidad. Y alguien ahí preguntaba, cuando se trata de publicar una imagen falsa de la vida, ¿cuenta como pornografía o como marketing? Y eso es otra cosa interesante que también vamos a ver en la última parte, que es la del porno en sí mismo, que es que la producción de lo íntimo es una producción performativa. Quiere decir esto que produce aquello que trata de imitar, incluso después. La producción performativa de la intimidad quiere decir que yo produzco esta intimidad en el ejercicio de tratar de aparentar esta intimidad. Es decir, que tiene efecto de realidad, ¿ya? Es decir, no existe una falsa vida íntima. Eso que yo la estoy produciendo, porque mi intimidad no es una intimidad para mí, sino que es una intimidad para otro. Y eso ya está en Leonard Fuchs cuando trata de plantear esta distinción entre el espacio público y el espacio privado. Hay un sociólogo que es Norbert Elias que también trata de realizar estos mismos movimientos. Exactamente, cierta puesta en escena que produce, que tiene efecto de realidad. La noción de performatividad trata de hablar de eso, de la producción de algo porque tiene un efecto sobre el mundo, ¿ya? Y habría que preguntarse si la intimidad es intimidad para mí o es intimidad de acuerdo a lo que yo narro de qué es íntimo. ¿A qué voy con esto? Podemos hablar también de la experiencia de lo performativo de la memoria, ¿ya?
muchas veces los recuerdos que uno tiene aparten de las narraciones que existen a propósito de los recuerdos. Cuando uno hace reconstrucción de historias cuando apaga tele, ¿ya? Y en ese mismo proceso, yo voy a tratar de producir mi propia intimidad, ya por ejemplo hoy día, y después voy a ver, en un año más, Instagram me va a recordar que hoy día publiqué tal cosa. ¿Cuál es la narración oficial que queda con efecto de realidad? Y esa es una pregunta importante. ¿Cuál es el dispositivo oficial de la memoria? ¿Ya? Y por eso, ya, ahí tenemos distintos niveles y distintas, lo que dice Cristóbal, tenemos distintos niveles y distintos dispositivos en la memoria. Ya, y hay que entender que, por lo tanto, no existe una experiencia de sí mismo en tanto que unitario. Y eso es algo que nuevamente también nos trae Michel Foucault a luz. Es decir, nos hablamos, por eso, no sé si se acuerdan que yo hablé en el flyer del taller, o en otro lado, tratando de analizar esto desde una perspectiva dinámica. Quiero hablar de esta perspectiva dinámica que para Foucault no existe una persona integrada. El yo, el sujeto, no es un ente coherente y monolítico, sino que es una superposición de posiciones que están de acuerdo a la distribución de dispositivos. Y eso es lo más necesario que hay que mirar, ¿ya? Y hay que dejar de lado la mirada del sujeto como una esencia de sí mismo, como algo verdadero y puro, sino que hay que mirarlo como en su disposición y en su dinamismo frente a cómo se conecta con determinados dispositivos, ¿ya? En ese sentido también les recomiendo que podrían leer el primer capítulo del segundo volumen de Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze y Guattari, que se llama Mil Mesetas. El capítulo se llama El rizoma. ¿Ya? Al entender el funcionamiento de la sociedad como rizomática, al entender el sujeto como multiplicidad, es que uno puede comenzar a dar cabida a esta noción del sujeto en tanto que múltiple y en tanto que dispuesto en diversos niveles y en diversas conexiones. También, o que es un dispositivo de Deleuze y Agamben, también está ahí esa disposición. Y asimismo, esto yo lo iba a tratar en el taller de ficciones somatopolíticas que no ganó, la distinción entre real e ilusorio también se fractura un poco. Podemos hablar de ficciones y ficciones que tienen efecto de realidad. ¿Ya? Es decir, no hay una distinción entre lo que es real y lo que es ilusión, no como en el psicoanálisis lacaniano. Y ahí es una gran distinción que va a hacer Foucault del mismo propósito del psicoanálisis. ¿Ya? Y es cómo yo me produzco a mí mismo, eso lo vamos a ver después, a partir de esta ficción de mí mismo. Y si quieren profundizar sobre eso, hay una conferencia radiofónica que da Foucault una vez que se llama Cuerpo Utópico. Sobre otra norma. Una conferencia súper cortita que va a hablar de cómo, a propósito del cuerpo, se generan ficciones de sí mismo. ¿Ya? Que no quiere decir que no sean reales. ¿Ya? Hay otro texto donde Foucault dice que todo trabajo ha sido ser ficción, pero no significa que no sea verdad, sino que la ficción tiene la posibilidad de transformar lo que es real. En ese sentido, yo creo que les voy a colgar otro artículo que tampoco está publicado, que es lo que hicimos con un amigo a propósito de la noción de ficción en Michel Foucault. ¿Ya? Ya, mira, si me preguntan sobre el psicoanálisis lacaniano, yo conozco un poco el psicoanálisis lacaniano, nunca me he introducido de forma seria y sistemática, más allá de un par de textos más clásicos para entender su postura. Pero lo que apunta a la ficción, ¿ya? Lejos de cualquier dinámica consciente, inconsciente, de la dinámica entre el nudo gorriano, entre lo que es lo real, lo imaginario y lo simbólico, lo que apela a Foucault es que la ficción de sí mismo, es decir, la problematización y la puesta en disposición de determinados dispositivos, tiene un espectro de realidad, es decir, genera algo, produce algo, y esa producción es lo que más nos interesa. Sí, eso, es de utopías y cuerpo utópico, ese texto es. ¿Ya?
La pornografía, o lo pornográfico mejor dicho, constituiría uno de estos dispositivos que genera una ficción de sí mismo, que es lo que vamos a ir indagando de aquí en adelante, ¿ya? Y por eso es muy importante que para las siguientes semanas se lean el texto de la pornografía como tecnología de género, ya, de Lucía de Caña, si no me equivoco, ella es chilena, si no me equivoco, ya que está basado en otro texto que es de Teresa de Lauretti, que es tecnologías de género, que también se los puedo subir si quieren como lectura complementaria, ya que es una noción que también va a tomar polvo preciado. Esto va como medio anidado y por eso la idea es que después el taller como lo más extraño posible, y espero se logre entender porque vamos a ir y venir todo el rato a propósito de las temáticas. Lo que me interesa sí es que en este momento quede claro la distinción entre la pornografía y lo pornográfico, si se logra captar bien esta idea de lo pornográfico como un régimen de mirada. ¿Se logra entender? Ya, genial. En ese sentido, tenemos que entender y ir en la apuesta desde ahora en adelante, ya que ustedes comiencen a ver esta experiencia de lo pornográfico en el mundo cotidiano, en las películas, en sus redes sociales, ¿ya? Porque lo más interesante es verse también como uno susceptible de ser un sujeto sutil a lo pornográfico. Es decir, como yo también me veo viendo historias de las personas que estando pegados 3 horas en el TikTok. Ya. Barba y Montes van a ser, a propósito de lo que dice CDFS, Barba y Montes van a hablar de un lugar, a propósito de que se ubica en un lugar que estaría entre lo público y lo privado, o sea, entre lo permitido y lo prohibido, ¿ya? Entonces habla que existe una delgada línea que diferenciaría esto de lo permitido y lo prohibido, que es público y lo privado, ¿verdad? ¿Ya? En esa línea se juega el porno. El porno sería este lugar en el cual podemos estar tocando una prohibición, pero sin tocarla. Y nuevamente el hentai da la experiencia de eso, ¿ya? Es la caricatura del niño que se mete con la mamá, lo que sabemos a la larga que no son sujetos, comillas, reales, pero que aún así, en un acto real de existencia, está transgrediendo un tabú. Y por eso, como si no me equivoco lo decía Cristóbal anteriormente, también apela un poco a esta constitución edípica que tiene Occidente moderno, ¿ya? Juega un poco con esas categorías del tabú. Entonces no correspondería a una imagen propiamente tal, sino que a cómo yo me dispongo frente a esa imagen. Cómo yo genero un lugar en el cual me voy a disponer a esa imagen. ¿Se entiende ahí? Ya. Y lo que dice Cami, lo erótico, ¿sí? Lo erótico envuelve a lo pornográfico. Y hay que hacer la distinción. Lo erótico, como les decía, fue una distinción que se trató de hacer y se hizo, en realidad tuvo cierta realidad sobre las personas y sigue hasta la actualidad haciendo que tenga cierta realidad, pero ya no como experiencia hegemónica, ¿ya? Cuando se trata de instaurar una distancia y una parametrización sobre lo que sería la experiencia pornográfica, ¿dónde podríamos encontrar lo erótico más actualmente? Es la vuelta en fascismo, o es la vuelta en fascismo sobre lo que sería la experiencia de las sexualidades, ¿ya? ¿Y dónde lo encontramos? En los protocolos. Cuando se trata de protocolarizar la sexualidad, ya, por ejemplo, así como las 3 reglas para mandar, se genera un ritual de acceso y de envío y de contemplación de las fotografías. Y eso, se dan cuenta, es muy similar a la experiencia del museo, a la experiencia de ir a la casa del rey, al palacio del rey, a observar sus pinturas, ¿ya? En ese sentido, lo erótico corresponde a otro régimen de mirada. Y eso es lo interesante. Hay fascismo en redes sociales todo el rato. Ojo, pero fascismo entendemos por la experiencia filosófica del fascismo, no el totalitarismo. Distinto. ¿Ya? Entonces, claro, lo erótico sería un régimen de mirada que fue particularmente hegemónico hasta mediados del siglo XX. ¿Se entiende?
cuando había mucho ritual, la gran parte de los rituales religiosos eran eróticos. O sea, la pasión de Cristo, la imaginación, toda la producción imaginaria que hay a propósito de la pasión de Cristo, por ejemplo, que tuvimos Pascua, de la pasión de Cristo, era una experiencia erótica fuerte, porque constituía un régimen de mirada, ritual, ¿ya? Hay muchos textos al propósito de la constitución de regímenes de mirada, los podría ir subiendo. Ya. Ceremonia, vamos a entender como el ritual es mucho más estandarizado y es mucho más referido a un aspecto mucho más religioso. La ceremonia, como la toma Barba y Montes, tiene que ver más que nada con un acuerdo mutuo y con un acuerdo en el cual yo me dispongo a un acuerdo que también puede ser fracturado rápidamente y es jugar. ¿Ya? Por eso les decía la experiencia de la persona que luego de masturbarse ve la misma imagen que la persona está masturbando y siente un poco de repulsión. Que no es lo que le ocurre a la persona que va a ver a, no sé, la Virgen que está llorando y genera todo un ritual de acercamiento, de contemplación y que después va a seguir viendo todo esto. Lo que dice CDFTS, ¿cómo se relaciona todo esto con el morbo? Esta experiencia más voyerista, si lo queremos llamar de cierta forma, es la característica principal de las páginas de mirada contemporánea. Efectivamente, cuando la experiencia del voyeur es la experiencia que nosotros definimos como lo pornográfico, pero que no entra dentro del parámetro de la patologización, porque define una forma de mirada que es epocal. Y démonos cuenta de cómo vemos, a qué le damos likes, de cómo nos hemos constituido como sujetos pornográficos, ¿ya? De cómo nosotros mismos publicamos nuestra intimidad de cierta forma. Yo, por ejemplo, ayer publiqué una foto muy pornográfica y estoy plenamente consciente de esas cosas. Lo importante no es decir, ay no, yo no me estoy, como decía Barney Montes, no es distanciarse, no es decir, yo no caigo dentro de eso es banal, sino que es saberse dentro de eso. Exactamente, pero también se publica, hay publicidad de uno ahí. Y hoy podríamos hablar, por ejemplo, de las experiencias de Tinder, que también vamos a hablar más adelante. Hay un texto que yo escribí sobre Tinder que juega dentro de ese registro, de cómo yo me mantengo activo en un mercado pornográfico. ¿Y la desnudez? ¿Dónde se ubica? ¿Para que no te escuché? Como dentro de lo pornográfico. ¿Puede o no? La desnudez, ¿dónde se ubica en este contexto? La desnudez puede o no ser pornográfica. Porque insisto, pensemos en cuando nos llega una nude que no pedimos o que no nos interesa tener. Claro, por eso lo pensaba. Esa pregunta que hiciste. Hay desnudez ahí explícita, o por ejemplo cuando miramos un manual de ginecología, cuando miramos un manual o de la anatomía. Ahí hay una contextualización, hay un punto de encuadre, hay una ceremonia completamente distinta de aproximación a la imagen, al texto. En cambio, cuando generamos otras ceremonias, de calentura, cuando uno hace sexting, por ejemplo, ahí efectivamente la imagen sí puede producir algo, o incluso un texto. Claro, ya. Ahí está la distinción. Y por eso es importante señalar, y aquí yo le había preguntado si habían leído el texto de Foucault sobre el ensayo de Magritte, que de esto no es una pipa. ¿Ya? En ese texto Foucault hace una referencia a esta pintura que es de Magritte, que se llama Esto no es una pipa, que es un clásico donde hay una pipa y abajo dice esto no es una pipa. ¿Ya? Lo importante que hay en este texto es una experiencia que uno puede encontrar en otras dos figuras, no sé si llamarla literaria, pero en otras dos figuras. Por un lado, está en ciertas escrituras, como lo es el kanji, el jeroglífico, y por otro lado está en una forma literaria que es el caligrama. ¿Ya? ¿A qué hace referencia? El kanji y el jeroglífico son dibujos, pero dibujos a los cuales han sido asociados con ciertos fonemas también. ¿Ya?
y que se leen cuando no se ve el dibujo y se ve el dibujo cuando no se lee. Lo mismo el caligrama. ¿Conocen los caligramas? Los caligramas son como estos poemas que se escriben tratando de armar como figuras. Sí. El caligrama se logra ver la imagen cuando no se lee, y cuando se lee no se logra ver la imagen. Ya Foucault hace esa distinción para hacer la referencia de que mirar no es, o sea, que hablar no es ver y ver no es hablar. ¿Por qué hace esa distinción? Para mostrarnos propiamente tal que lo que conocemos como palabras y como imágenes son dos experiencias propiamente impuras. ¿Ya? Es decir, eso que es imagen, incluso no podría ser una genealogía de lo que conocemos como imagen. Por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, cuando se hace referencia a la forma en la cual se creó al humano, a Adán, se dice que se creó a su imagen y semejanza, ¿ya? Pero esa imagen y semejanza no es en nuestra noción contemporánea de imagen, como grafein, como imagen, como algo que está grabado, sino que en hebreo se utiliza la palabra salem. Salem en hebreo significa una similitud de corte espiritual, y que ve al grafein, a la graficación de esto, a la escritura de esto, como un acto profano. Y de ahí se explica también que durante hubo todo un movimiento religioso basado en el iconoclastismo, la destrucción de las imágenes, porque las imágenes no correspondían al Salem, a la correspondencia espiritual. ¿Ya? ¿A qué hago referencia con esto? Que lo que nosotros conocemos como imagen, a lo que nosotros conocemos como experiencia visual de imagen, no, tampoco nunca ha sido la misma en el mundo, porque se delimita por regímenes de mirada. Lo mismo que con las palabras, ¿ya? Porque nuestra escritura, por ejemplo, no es una escritura como el kanji o el jeroglífico, que también se basaban en imágenes, en representaciones de lo que trataban de representar. Y en ese sentido, tal como dice Cristóbal, no tenemos una esencia de lo que sería una imagen. Ya hay un texto de Mitchell, también se lo voy a anexar, que ahí es donde hace este recorrido entre Salem y grafein, ¿ya? En donde uno puede ver y apreciar, y el texto se llama ¿Qué es una imagen? Y ese texto es muy entretenido porque parte de todos los estudios visuales para decir que la imagen no debería ser el objeto de los estudios visuales, porque en realidad la imagen no es una cosa totalmente impura. Hay otra autora también por ahí que hace esa distinción, que es muy interesante, ¿ya? Y por eso también es necesario analizar toda esta producción espectacular del mundo contemporáneo, en realidad toda la historia de la humanidad, no desde los conceptos de imagen y de texto, ¿ya? Y cuando la gente dice que Foucault analizaba el lenguaje, una cosa más cerrada, de que decir que Foucault analizaba el lenguaje, Foucault analizaba enunciados. Y en la arqueología del saber hace una distinción muy estricta a propósito de lo que es el enunciado, que no es un acto de habla, que no es una frase y que no es una proposición. Los textos que estoy hablando los voy a adjuntar, voy a hacer una carpeta, no así como textos, otros. En la carpeta del Drive, yo voy a poner como ya en la sesión 1 les hablé de tales textos. Y si falta alguno me avisan y yo los voy subiendo, ¿ya? Bueno, en la arqueología del saber Foucault hace esa distinción. ¿Por qué? Porque a Foucault no le interesan las palabras, le interesa cómo se constituyen las palabras. Y por eso es que vuelvo nuevamente sobre lo pornográfico para decir que lo pornográfico no es ni una palabra ni una cosa, no es una imagen, no es un texto, no es un video. Es una forma de disponer el espacio para que emerjan cosas así como imágenes pornográficas, textos pornográficos. Y por eso cada vez constituye una especie de reparto de lo sensible. ¿Ya? Hay otro autor por ahí que es Jean-Louis Deot. Y Jean-Louis Deot tiene un texto muy lindo que se llama ¿Qué es un aparato estético? Y él hace esta reconversión, peleando un poco con Foucault porque no logró ver esta distinción que tenía Foucault, retomando un poco lo que era la experiencia de Walter Benjamin y de Rancière, y había otro más por ahí, no me acuerdo cuál era el otro, para hablar de cómo existen ciertos aparatos que constituyen nuestra experiencia de lo que son las imágenes y las cosas. Ya, eso también se los puedo subir, que es un texto entero, pero es un capítulo en el que habla de esto particularmente. ¿Ya? Eso. No sé si queda claro, si hay dudas, si hay preguntas, me pasé 15 minutos.
¿Queda todo claro? Sí, todo. Ah, muy genial. Como les decía, es importante que también se lean los textos de la próxima semana porque vamos a ver particularmente por qué estudiar lo pornográfico. ¿Ya? Viendo todo esto, viendo todo como ya hay ciertas respuestas que ustedes comenzaron a dar porque comenzó a generar preocupación. Vamos a analizar particularmente por qué es importante realizar esto y también de la gente que le interesa mucho el estudio de la disidencia, lo post-pornográfico, también vamos a aproximarnos a cómo resistir esto. Ya, generar una experiencia de resistencia dentro de lo pornográfico, que es donde pueden generarse ciertas cosas interesantes. Eso. Bacán, amigo, gracias. Así que eso, chiquillos, muchas gracias por haber participado. Le voy a pedir después a Cristóbal que si me manda... Cristóbal, ya tienes mi mail, supongo. Si me puedes mandar el video que tú también grabaste, yo ahora grabé 1 hora. No grabé al principio, pero para después subirlo a que toda la gente que no pudo participar pueda tener acceso. Muchas gracias, chiquillos, por haber participado y que estén bien y nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa yo les aviso por mail y todo eso. Nos vemos, gracias a ti. Cuídense harto, ojalá no tengan ninguna novedad durante la semana y que estén muy bien. Chao.